Hola a todos, les tengo una invitada muy, pero muy especial, no solo porque ella es mi prima, pero en verdad es una persona súper, súper especial. Su nombre es Roxana Rivera y ahora vamos a compartir con ustedes un testimonio hermosísimo que es un testimonio de amor, un testimonio de vida, un testimonio de paciencia y vamos a hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas, los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, sin más hablar, vamos a presentar a Roxana. Hola Roxana, ¿cómo está? Hola, hola, hola Lore, gusto de estar aquí, de compartir, de ser parte de este plan de Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre nos permite experiencias en nuestra vida que más que para hacernos sufrir, como muchas veces el mundo nos lo hace creer, es para aprender, para crecer, para convertirnos en mejores personas y sobre todo para ayudar a otros que tal vez están pasando o han pasado situaciones similares y sentirnos como reconfortados unos con otros, ¿verdad? Así Entonces, es. gracias, gracias por la invitación. Así es. Ok, Roxana, pues a mí me gustaría comenzar que usted nos platique un poquito de su vida, cómo fue su niñez, siempre fue católica, cuándo empezó el amor por Dios. Bueno, desde muy pequeña en la familia se nos inculcó el ir a la iglesia católica, nos fueron guiando siempre durante por el proceso, ¿verdad? De los sacramentos, de poder recibir una catequesis desde pequeños, pero se preocuparon mucho porque nosotros nos encarriláramos en ese camino, pues, de fe, de conocer nuestra iglesia católica. Tuve muy buenos catequistas, en especial recuerdo una que hace poco, por cierto, en un chat de la comunidad, la recordamos porque ella ya falleció y pues ella fue una de las catequistas que yo más tengo en mi mente, ¿verdad? Porque no solo por su forma de enseñar y guiar a los niños, sino también por su manera, su carisma, para poder a uno convencerlo de que lo que estaba diciendo no eran como puros cuentos, sino que Ajá. era algo de verdad, ¿verdad? Y pues ahí fui caminando en lo que era la iglesia católica, hicimos la primera comunión, luego pues ya a la edad de 11 años entré a estudiar a un colegio de monjas, dirigido por las monjas, el María Auxiliadora, y pues ahí de lleno las monjitas nos encaminaron en todo lo que era la parte litúrgica, la parte catequética. Teníamos una clase de religión y fue una experiencia muy bonita porque siento que gracias a ese colegio donde pude estudiar, em, se formó como, no como una rutina, sino como un hábito de entender que la Eucaristía era parte o debe ser parte de la vida de uno, ¿verdad? Y ya no era como, yo soy católica porque mi mamá o porque mi papá, sino que ahí como que fui entendiendo así como las primicias de la necesidad que teníamos de ser parte de la Eucaristía, de encontrarnos con Jesús, de la confesión, de los sacramentos, de Mamá María, y pues toda esa experiencia que uno puede vivir, ¿verdad? Luego, ya a la edad de como de 14 años por ahí, recuerdo que yo casi no iba a grupos de la iglesia ni nada, solamente era así como católica de misa, así de domingos y de primeras comuniones. Y resulta que por un largo tiempo, no sé cuánto, recuerdo que venía un vecino joven y yo ya estaba ya en el colegio, ya estaba entre a casi tercer curso, primero bachillerato, décimo. Y entonces recuerdo que él venía, Roxana, vamos al grupo. Ay, que tengo tarea. Roxana, vamos al grupo. No, ay, que tengo que estudiar. Y Roxana, y así era sábado a sábado constantemente. Hasta que un día me cansé, o sea, me dio pena, me cansé de que él estuviera viniendo y yo diciéndole, no, no, ya no habían más excusas para decir no. Y entonces le dije, vaya, pues voy a ir, le dije. Y entonces ahí entré a un grupo juvenil de la iglesia, me fui adentrando tanto así que ya formé parte de la coordinación donde ya organizamos la
Eucaristías, designábamos quiénes eran los que iban a servir, cómo íbamos a servir, las lecturas, o sea, fue algo tan bonito. Y después me interesé un poquito más por estudiar un poquito más de nuestra iglesia, entonces entré a la Escuela de Formación del Apostolado Católico de Israel, que tienen pues un curso completo, una escuela completa. Bueno, yo llevé 4 niveles donde se lleva desde el Pentateuco, Mariología, Cristología, o sea, es toda una enseñanza completa. Y pues por 4 años estuve estudiando, pero siempre formaba parte del grupo de jóvenes. Hasta que un día hubo un retiro, que ese sí, yo recuerdo, el lugar se llama Arena Blanca, es un lugar de retiros. Y ahí sí yo puedo decir que todavía antes de eso andaba como así, como caminando sobre la superficie. Pero después de ese retiro, todo cambió. Todo cambió y lo noté porque ya mi forma de pensar, mi forma de actuar, hasta mi forma de responder era diferente. Quizás no a la perfección, no era una Roxana con alitas y aureola, pero sí recuerdo que ya mi fe se hizo más, con más convicción. Ya entendí que ya no solo era de ir a sentarse a una banca, de ir a arrodillarse o de ir a solo alzar las manos por alzarlas. Ahí me cambió, porque de hecho recuerdo que antes de eso, cuando en la iglesia se aplaudía y se alababa a Dios, yo quedaba viendo así como, todavía estaba, iniciaba, ¿verdad? Caminar y decía, ay, no, cómo la gente puede levantar las manos, ay, no, cómo la gente aplaude, ay, no, eso no. Y recuerdo que mi mamá me decía, párate, aplaudí. Ay, no, eso no lo voy a hacer yo. ¿Cómo me voy a poner a hacer eso? Y me sentía pues como ridícula, ¿verdad? Ajá. Pero después de ese retiro, ya no fue algo como, fue una, como dicen en nuestra iglesia, una metanoia, un cambio de mente y un cambio de corazón, ¿verdad? Entonces, ya sí me volví una persona nueva, tanto así que recuerdo que recién venida del retiro, yo chocaba mucho con mi hermana menor. Éramos adolescentes las dos, entonces chocábamos mucho. Y recuerdo que estaba en mi habitación, no sé si leyendo la Biblia o no me acuerdo, pero yo estaba sentada y ella llegó como a querer, ay, viene la no sé qué, y queriéndome decirle angelito y no sé cuánto. Y la quedé viendo y le dije, yo no voy a pelear. Y entonces ella me quedó viendo y dice, uy, ¿dónde dejó la Roxana anterior? Me dice. Y entonces desde ahí, ¡pum!, me cayó el 20, como decimos aquí, y dije yo, definitivamente Dios hizo algo en mí, ¿verdad? Entonces, y ahí he ido caminando, he servido tanto a jóvenes como a prejuveniles, am, he servido en varios grupos dentro del mismo movimiento del Apostolado Católico Israel, y pues actualmente por razones de trabajo, familia, etcétera, siempre estoy sirviendo en la iglesia, pero ya desde las Eucaristías en la alabanza, por ejemplo, en el coro, o evangelizando desde ciertos grupos, o cuando me invitan, por ejemplo, que puedo ir a dar una charla, una prédica, pues con mucho gusto lo hago. Sí. Y ahí va. Ahí Y es, seguiremos en el camino hasta que Dios nos llame. así es, así es. Y es muy interesante que usted, a pesar, ¿no? De que usted fue a la escuela católica, de que usted estaba en los grupos, de que usted estaba tan involucrada, no sentía ese gozo o ese, ¿cómo se le podría llamar? Ese Avivamiento. avivamiento por nuestro Señor hasta que fue a ese lugar donde Él la tocó. Y así les Correcto. pasa a muchas personas que pueden estar involucradas, van a la iglesia, van a misa, hacen tanta cosa, ¿no? En la iglesia, pero aún no conocen la magnitud, la verdad, no conocen el verdadero Dios. Para mí eso es Es muy como, interesante. sí, es como dicen algunos de nuestros sacerdotes, vamos al encuentro con Dios, pero el que menos encontramos es a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a la iglesia, platicamos con todo el mundo, pero nos olvidamos de que con quien realmente vamos a platicar es con Dios. Y a veces la gente se molesta cuando el monitor dice apaguemos o pongamos en silencio nuestros celulares, ¿verdad? Porque realmente el celular sí es una herramienta útil, es una herramienta de hecho actual y necesaria para toda la humanidad, pero
tiene que haber un momento donde dejemos de lado todo lo que tiene que ver con el celular y entender que si se va a la iglesia es porque se busca ese momento de paz, de encuentro, de no solo ir a llenar un espacio en una iglesia, en una banca, sino a saber por qué vamos. Y eso realmente yo lo entendí hasta que tuve ese encuentro en ese retiro. Y así nos pasa a muchos, lastimosamente. ¿Y usted qué religión es? Ah, yo soy católico, pero católico convertido, encontrado con Jesús, o católico porque tengo que ser del montón. O sea, aunque suene fuerte la frase, pero sí realmente creo que católico, la palabra católico es universal, ¿verdad? Porque donde quiera que vayamos, pues sentimos esa misma armonía, esa misma comunión, las mismas lecturas. Eso es una hermosa experiencia que se puede vivir siendo católico, pero sí necesitamos que todos personalmente asumamos el compromiso que tengo que hacer yo para encontrarme con Jesús. ¿Qué tiene que pasar en mi vida para yo poder encontrarme con Jesús? Y eso es el llamado que tenemos todos a no quedarnos ahí, porque a veces nos convencen otras creencias rápidamente por el hecho de que tenemos vacía nuestra alcancía, ¿verdad? De conocimiento y de fundamento. Sí, Porque necesitamos ser católicos de convicción, católicos por convicción, por por, convicción. Ujú. sí, No por sí, conveniencia también, porque hay muchas no por personas conveniencia. por O conveniencia. no apaga, o no apaga incendios, ¿verdad? Que, ay, necesito este favor, entonces voy a Dios. Ajá. O necesito esta ayuda, entonces voy a Dios y lo busco como bombero, como doctor, o hasta como mago. Pero Sí, no realmente, busco los milagros de Jesús, pero no al Jesús de los milagros. Entonces ahí correcto. estamos. Bueno, Roxana, Sí. y hablando de milagros, ¿por qué no nos cuenta cuál fue ese gran milagro que hizo Dios en su vida? Y no solo en su Uf, vida, en toda la familia, en toda la familia. sí, sí. Bueno, ya pasaron 7 años de ese milagro, casi 8. Y pues ha sido una experiencia que todos los días hay un motivo para darle gracias a Dios. Todos los días hay un motivo para recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. De hecho, a mí me gusta mucho postear mensajes en mi estado donde trato de recordarme a mí misma en primer lugar y también a las personas con las que, pues las que son parte de poder visualizar mis estados, de recordarles que no solo se trata de el momento en darle gracias a Dios, sino cada día que pase después de que Dios nos permite esa experiencia, seguir dándole gracias a Dios y buscar la manera de cómo servirle en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y pues fue una experiencia, no diría, hay un antes, hay un durante y hay un después, ¿verdad? Estoy en el después, pero el antes y el durante fue sumamente doloroso, sumamente frustrante, eh, sumamente difícil, 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 difícil. Cuando uno se casa, siempre tiene ese deseo, esa ilusión de, y cuando sea mamá, y cuando seamos padres, y cuando nos venga la bendición, a algunos les viene casi de inmediato, algunos pues tardan un poquito más, y algunos quizás no les venga en la forma en la que esperan, ¿verdad? Es todo un proceso. Y pues, como decía al principio, cuando yo me casé, tenía 26 años, eh, me casé en una forma tan bonita porque fue dada o sea, todo fue planificado bajo la bendición de Dios. De hecho, hasta un mes antes de casarnos con mi esposo, fuimos a un retiro, ambos, a un retiro de sanación interior porque estábamos ambos en el camino en la idea de que él tenía que sanar sus heridas y yo tenía que sanar mis heridas para poder ir bien a la hora de tomar la decisión de casarnos. Y pues fue una boda muy bendecida, no solo por la familia, sino por la familia de la iglesia. Una providencia de Dios increíble. Quizás no fue una boda lujosa, no fue una boda en un super salón,
¿verdad? Pero algo que sí yo recuerdo mucho es que se trató de involucrar a toda la familia y fue una experiencia muy, muy bonita. Quizás no, para el mundo no fue, qué boda, pero recuerdo yo que incluso hubo un hermano de la iglesia que se acercó a mí porque la iglesia en la que nos casamos fue una iglesia sencillita, sencillita. Y recuerdo que ese hermano me dijo cuando ya casi terminaba la boda y se despedía, me dice, yo nunca había ido a una boda como la suya, donde en la iglesia, cuando su esposo, porque cuando Douglas salió, o sea, estaba en el altar esperándome, y cuando yo iba entrando, él salió a mi encuentro porque nuestro significado fue que Cristo sale al encuentro de su iglesia. Entonces ese fue nuestro lema. Y pues el hermano me dijo, y después invitamos a unos hermanos que profesan la fe no católica, que eran buenos amigos de parte de la familia de mi esposo, y ellos dijeron, se quedaron, bueno, hasta la fecha, ellos nos dicen, nunca vamos a olvidar ese tipo de boda que ustedes tuvieron. Entonces fue, desde ahí pues uno va, voy con la bendición de Dios, voy al 100 baterías recargadas, y así fuimos pasando, servíamos en la iglesia, ambos misionábamos con obispos, con sacerdotes, o sea, esa era nuestra vida, ¿verdad? Eclesial. En cuanto al desarrollo de nuestro matrimonio, pues bien, trabajando, luchando con la esperanza de que en algún momento Dios permitiera pues la venida de un bebé. Y pues así pasaron los años, 1, 2, 3, 4, y pues no había nada de bebé. Entonces, la gente siempre uno tiene que lidiar con el vaivén de las personas, ¿verdad? De que, ¿y cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y qué mucho tiempo? ¿Y que qué barbaridad? ¿Y que qué están haciendo o qué no están haciendo? ¿O no será que tiene problemas? ¿Quién de los dos tiene problemas? Y empezaron esos comentarios a meter cierta espinita, Ujú. ¿verdad? Entonces, tanto así que nos cuestionó y pues decidimos acudir a un especialista, uno de los mejores de la ciudad. eh, y entonces, cuando ya me hicieron una cantidad de exámenes exagerada, someternos a todos los exámenes habidos y por haber, y pues siempre orando, siempre confiando en Dios. Y pues recuerdo yo que una de las últimas partes del proceso fue durante un año tomando pastillas, etcétera, etcétera, medicinas y de exámenes tras exámenes. Y recuerdo yo que como que si fuera ayer, entramos al consultorio y recuerdo que el doctor dice, pues mira, Roxana, puedo llegar a la conclusión médica que tú no puedes procrear, que si no es con un tratamiento o una ayuda médica, tú no vas a poder hacerlo. Y a lo que él se refería era la fertilización in vitro y a todas estas nuevas técnicas, ¿verdad? Científicas. Y pues yo estaba totalmente cerrada a esa idea porque yo tenía como esa espinita en mi corazón, no espinita, sino como esa rayito de luz, de esperanza en mi corazón, de que ese no era el camino que Dios quería para nosotros, ¿verdad? Entonces, pues seguimos orando. Fue un tratamiento muy, muy duro. Y luego, pues, descansamos en Dios, decidimos no seguir luchando, decidimos no seguir forzando las cosas. Ya cuando ya pasaron como 8 años, 7, 8 años, ya pues Douglas decía, yo creo que ya es hora de buscar otra forma de cómo pues em, obviamente, biológicamente, pues los doctores ya me habían dicho que no se podía, que si era un tratamiento, gastamos muchísimo dinero y pues no estaba la disponibilidad económica como para estar invirtiendo y pues no. Y ya lo habíamos dejado en las manos de Dios. Entonces recuerdo que estábamos en una reunión familiar y Douglas, mi esposo, hizo ese comentario con uno de los tíos y dice, sí, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no toma la decisión de abrirle las puertas a una vez? Y empezó.
Y lo quedé viendo firmemente, así fijamente a los ojos y le dije, mi corazón me dice, va a ser natural, va a ser obra de Dios en mi vientre. Y entonces él me quedó viendo y como que así como que se sonrió y como que ilusa, ¿verdad? Como que, bueno, todo se vale en las cosas de Dios. Pues entonces pasó el tiempo, yo no descansé, nunca dejé de servir al Señor, sí me sentía como, no defraudada, pero sí un poco desilusionada porque la sociedad le inyecta a uno el hecho de que si uno no es mamá biológico, no es mamá. Esa es Yo lo que la idea. le tengo una pregunta. Y en todo ese proceso, usted personalmente nunca dijo, nunca se desesperó con Dios, nunca le reclamó, ¿por qué? Si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto a mí? Bien, tal vez al inicio, pero después entendí que no podía luchar contra la voluntad de Dios y que si yo luchaba era peor para mí porque se volvía una carga muy dolorosa. Y entendí que uno tiene que aceptar, aunque le duela en lo profundo del corazón, la voluntad de Dios, porque a veces eh, bueno, realmente que uno tiene que entender que la realización plena no está en cumplir uno sus planes, sino en que los planes de Dios se cumplan en uno, ¿verdad? Entonces, pues eso para mí fue como, sigamos adelante. Y uno de los lemas que Douglas y yo tuvimos al momento de comprometernos y casarnos civilmente, que fue un día antes de la boda eclesial, fue el amor es una decisión. Eso siempre ha sido nuestro lema. Entonces, yo decidí amar. Entonces yo decía, entré a un punto donde yo decía, pero si Dios no tiene la culpa, o sea, que yo tenga este problema fisiológico, Dios no tiene la culpa. O sea, la biología tiene sus pros y sus contras y aunque en el mundo, ay, tu Dios es perfecto, entonces ¿cómo que tú tienes estos problemas? Y Dios no tiene la culpa, yo no tengo por qué echarle la culpa a Dios, ¿verdad? El momento en que Dios lo quiera, si así lo quiera, así va a ser, y si no, pues ahí vamos, vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante. Pues pasaron los años y después de esa experiencia que tuve del tío de mi esposo que decía que se rió y que me dijo, ay, a ver si se le hace, ¿verdad? Pues yo seguí yendo a retiros, acudí a retiros de sanación interior. eh, Había un hermano que, pues en tiempo de pandemia lastimosamente falleció por COVID. Él tenía el don de sanación y él dirigía los retiros. Y entonces yo siempre oraba, me entregaba a Dios, dejaba que Dios me limpiara, como para, siempre buscaba la manera de no saturarme de sentimientos negativos, ni de ponerme de enemiga de Dios, por lo que yo no había podido alcanzar hasta ese momento. Cuando yo ya teníamos 13 años de casados, 13 años más o menos, pues nada, no había llegado nada bebé todavía. Mi promesa, mi esperanza seguía todavía en waiting room, así como cuando hay en Zoom, ¿verdad? Está en la sala de espera y tiene que darle clic para poder, porque estaba en esa sala de espera después de 13 años. Y recuerdo que fui a un último retiro de sanación y en ese retiro yo le dije a Dios, Señor, ya estoy cansada. Estoy cansada de esperar sin ningún resultado. Estoy cansada de hacerme ilusiones. Quiero ser realista. Si realmente tú tienes ese plan para mí, revélamelo. No importa a través de quién, con quién, como sea, revélamelo. Pero si ese plan no es para mí, entonces dame ese espíritu de resignación, de aceptación y de poder seguir adelante. Ayúdame porque o sea, es como eh, difícil ver a otras personas que sí podían estar embarazadas y yo no, ver que otros sí, y no era que no era feliz con, sino que esa parte física, esa parte, no sé ni cómo explicarla, eh, seguía ahí pendiente y yo decía, si este sentimiento sigue aquí, es porque Dios tiene algo para mí y eso siempre me lo dije a mí misma. E incluso mi esposo está así como que demasiado esperado.
Pues para mi sorpresa, cuando yo regresé, porque era fuera de mi país, cuando ya regresé a mi casa, después de ese retiro, recuerdo que mi esposo con uno de sus clientes nos encontramos con esta persona porque yo lo fui a traer a un lugar. Y este señor yo nunca lo había visto en mi vida, nunca, nunca, nunca. Y él le dijo a mi esposo, quiero saludar a tu esposa. Y entonces yo me parqueo en el carro así de ventana a ventana y me dice, ya me saluda y todo, y me dice, Dios me dice que tiene un plan para ti y que eso que has pedido te será dado. Pero primero tienes que sanar las heridas más profundas de tu corazón y serás mamá de una hermosa niña que Dios te va a regalar. Y entonces cuando esa persona me dijo eso, yo entré como en shock, me quedé fría porque yo le acababa de decir en el retiro al Señor, no sé cómo, no sé dónde, no sé quién, pero alguien que tú mandes y que me diga, revele si realmente es tu voluntad o no. Y después aparece esta persona de la nada, nada que ver, nunca lo había visto, y me sale con esta promesa, yo la tomo como una promesa. Y entonces el sentimiento que yo tenía antes, la esperanza que yo tenía antes, creció más con esto, pero me hice a la tarea de sanar, de procurar eh, cuidar, y así como uno toma vitaminas para el cuerpo, ¿verdad? Pues empezar a tomar vitaminas para mi corazón, para mi alma, adentrarme más en las cosas de la iglesia. Y pues fue así que ya después de 13 años, casi al final del año, hubo eh, una actividad en el colegio donde yo trabajo, y cuando menos lo esperé, empecé a sentir un dolor tan fuerte, pero tan fuerte, y yo sentía que eso no era normal. Y pues ese mismo día, para no hacer tan larga la historia, voy al doctor, el especialista, el ginecólogo, y cuando ya me hace la examinación y todo, me dice, tú lo que estás sufriendo es los efectos de un aborto. Entonces, Un aborto espontáneo, ¿no? Que le un llaman. aborto espontáneo, sí, fue, ni siquiera sabía que estaba embarazada, ni siquiera nada. Y entonces, en ese momento me sentí frustrada. Pero si hay algo que me llama la atención es que nunca protesté contra Dios, sino que más bien le dije al doctor, ¿cómo es posible que usted me venga a decir después de 13 años que lo que estoy teniendo es un aborto cuando usted me dijo que ni siquiera podía tener si no era con ayuda médica? Y me hace así como que eso es algo que la ciencia no puede explicar. Entonces se dio y se dio. Pero antes de eso yo estuve también en un proceso de un tratamiento por la tiroides, ¿verdad? Un tratamiento muy fuerte. Y pues tuve que pasar un proceso por un año muy, muy doloroso, hasta el punto de que cuando yo tomaba medicamento por un año así, bien religiosamente, pero llegó un momento en que la medicina se escaseó en todo el país, la medicina que yo tomaba. Entonces, solo cuento esto un poquito para ver cómo va el plan de Dios desarrollándose. O sea, no fue que, ay, me senté en una silla a esperar y qué bonito y con aire acondicionado. No, o sea, fue una vida de un tiempo de lucha, de mucha lucha física y espiritual. Física, porque la enfermedad de la tiroides, para quienes la padecen, es una enfermedad muy difícil. Y pues cuando se escaseó este medicamento, fui donde la especialista de la tiroides y me dice, no, cambiemos a este medicamento. Cuando cambio el medicamento, me causó un efecto definitivamente negativo. Y cuando lo leo, dice que no se debe tomar si se está en planes o de embarazo. Entonces yo dije, yo no voy a tomar esto. Y en el nombre de Dios, que haga él lo que tiene que hacer, porque yo no voy a tomar más pastillas. Ese año, antes, al año siguiente, fue cuando yo tuve el aborto Ah, espontáneo. ok. Entonces ahí va un proceso, ¿no? Resulta que así fue, fuimos avanzando en el tiempo, y en términos de 2 años yo experimenté 4 abortos. Era uno y se intentaba, era otro y así.
ya era como para perder las esperanzas, como para decir, bueno, ¿cómo fue que me dijiste, Señor, que este Señor me dijo esto y ahora me sales con esto, con no, 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 no? Y entonces, pero aún así, no reclamaba, al contrario, empecé a hacer el rosario de la Encarnación todas las mañanas y pues una hermana de la comunidad me regaló una estampita y me dice, hágalo por un año, por el tiempo que sea necesario, pero hágalo. Todas las mañanas me levantaba y andaba con mi rosario caminando por toda la casa haciendo el rosario de la Encarnación. Y entonces Douglas, mi esposo, estaba así como un poco incrédulo, así como que no, ya después de 4, ya después ya no, ya mira, ya para qué vamos a intentarlo, ya se estaban perdiendo las esperanzas, pero yo no, yo seguía, yo, Señor, si tú me diste esa palabra, yo la creo y yo la agarro para mí y es mía y así es. Y resulta que se da un evento con un hermano que era muy famoso a nivel de predicación y todo, pero en una comunidad pequeña. Y recuerdo que en una de las oraciones yo estaba sirviendo desde la alabanza y esta persona estaba en oración y dijo, aquí hay dos mujeres que están anhelando poder procrear y no han podido. Pasen al frente, pasen al altar. Y esta persona oró por nosotros y pues en medio de la oración yo caí al suelo, ¿verdad? Y fue como que Dios me permitió un descanso en el espíritu y recuerdo que cuando yo abrí mis ojos y ya había pasado el momento de la oración y todo, eh, la persona que me ayudó a levantarme me dijo, ahora sí ya estás lista. Mm. Y entonces fue como una segunda, como una confirmación de lo que ya me habían dicho anteriormente, ¿verdad? Pero estoy hablando que pasaron 8 años después, prácticamente, Pero 8 o 9 años. cuando el predicador dijo, acá hay dos personas, ¿usted sintió que era usted o cómo supo usted, oh sí, yo Sí, voy a ir enfrente? sí, porque yo sentía mi corazón, empecé a temblar, empecé a sentir como una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo, temor. Y los de la alabanza me decían, eres tú, hermana, dale, dale, eres tú, anda, anda, anda. Y yo decía, no, no soy yo. O sea, había un poco hasta de incredulidad hasta ese punto después de haber tenido la promesa, ¿verdad? Y entonces, no, pero dije, me voy a armar de valor y puse el micrófono a un lado y fui. Y partiendo de eso, a los 6 meses, voy al doctor, me empiezo a sentir otra vez rara después de todos los abortos y pues, pum, cae la confirmación en el test que uno se hace, ¿verdad? Y pum, salen las dos rayitas. Me quedo, me siento en la cama de mi habitación, le enseño a Douglas, mi esposo, y me queda viendo y así como respira profundamente. No fue que, ¡ay, qué alegría! Sino que, bueno, vamos a esperar en Dios a ver qué sucede. Ujú. Estuvimos esperando el tiempo para poder ir al revisión. Cuando vamos al ginecólogo, dice, bueno, ahorita todavía no se puede ver nada. O sea, era como que se repetía el patrón de todas las veces anteriores. Entonces yo decía, no puede ser si esto es parte de un proceso de fe, un proceso de... Y yo seguía con mi rosario, seguía con todo. Y cuando nos acordamos, dice a los 4 meses, no, perdón, o sea, algo así, a los 2 meses, no me acuerdo realmente, 4 semanas por ahí, ya se empieza a escuchar el latido del corazón. Y entonces a esa, vengan, pues nosotros ansiosos que vamos y con la fe puesta en Dios de que vamos a escuchar el latido y que vamos a escuchar el latido. Y cuál es la sorpresa que cuando vamos, porque íbamos entre mitad desilusión y no queríamos ilusionarnos tanto por el miedo que había, ¿verdad? Y cuando ya él pone la maquinita de ultrasonido y ya se empieza a escuchar el corazón, solo empezamos a dar gracias a Dios, a llorar y a llorar y a llorar y darle gracias a Dios por el escuchar ese milagro de vida que había ahí, ¿verdad? Sin haber podido ver nada, solamente el hecho de escuchar el latido del corazón. Ujú. Y entonces salimos de ahí más que ilusionados, más que alegres. Yo ya tenía 40 años ya para ese tiempo y pues el embarazo fue de muy alto riesgo. No podía subir gradas, no podía hacer fuerzas, más con los antecedentes que tenía, peor.
pero yo seguía confiando en el Señor. En ese tiempo se dio mucho una plaga de chikungunya, de Zika, y tanto que decían que si le daba Zika a la mujer embarazada, los niños salían con hidrocefalia, con deformidades, con este, con lo otro. Entonces, era como con un ataque de afuera, ¿verdad? Y yo en ese estado y con el miedo de todo lo que había perdido, pero yo seguí trabajando, seguía sirviendo en la iglesia, seguía, iba a horas santas y yo siempre ponía mis manos sobre mi vientre y le daba gracias a Dios y le daba gracias a Dios hasta que ya llegó el momento de recibir a la princesa de la casa y fue un momento tan especial, ya estaba ella para nacer un 3 de mayo, Día de la Cruz, ¿verdad? Hasta en eso Dios había pues movido todo. Llegó Porque el 3 fue de su mayo, cruz, fue su cruz. llegó el 3 de mayo y nada, no, o sea, nosotros y yo con una panza pero enorme, enorme, y todo el mundo, fue una celebración tras celebración de bienvenida. Tuve como 5 baby showers, ¿verdad? Porque toda la gente daba su milagro, su milagro, su milagro. Y pues ha sido una bendición el ver cómo Dios obró, cómo Dios me preparó, no solo a mí, a la familia, cómo Dios preparó el corazón de todos. Y hay una lectura que me encanta, que la he tomado siempre para mí, donde en San Lucas Dios le dice a María que su prima Isabel está esperando, va a dar a luz en su avanzada edad. Y cierra la lectura diciendo, porque para Dios no hay imposibles. Entonces, creo que la lección de mi vida es esa. Pasé por muchas enfermedades, por muchas dificultades, tanto emocionales, físicas, económicas, familiares, sociales, pero sí hay algo que me mantuve siempre aferrada a Dios. Esto no fue un motivo para alejarme de Dios, sino que fue un motivo para aferrarme más a Dios, porque entendí que sola no hubiera podido. Entendí que sin Él no lo hubiera logrado. Entendí que todo lo que pasa es para bien, aunque sea doloroso, aunque sea difícil de aceptar, aunque el mundo nos haga ver que tenemos un Dios cruel, un Dios que no nos ama, un Dios que no se preocupa por nosotros, es todo lo contrario. O Él que se Dios no duele por existe, nosotros, porque peor Dios no aún, existe, porque peor Dios no aún. existe. De hecho, yo tengo 7 años y medio de no tomar ni una tan sola pastilla para la tiroides. Y a mí me dijeron, usted no puede dejar de tomar pastillas, usted va a sentir los efectos el doble. Y hasta la fecha yo le doy gloria a Dios porque yo no tomo pastillas. Hace poco me hice los exámenes y mis niveles están normales. Wow, Entonces, eso solo lo explica Dios, o sea, claro. Ujú. no hay otra forma. Yo no tengo una salud al 100% porque siempre tenemos nuestros altos y bajos, pero en medio de todo, yo estoy bien. O sea, yo le doy gracias a Dios. Veo mis 2 milagros en mi vida y voy a seguir dándole gracias a Dios porque eso no tiene precio. Y lo que yo sufrí, lo que yo experimenté como hija, como madre, como mujer, más que todo, eh, creo que en vez de culpar a Dios o en vez de señalarlo, que por qué tanto, no. Yo solo digo, gracias Señor, el poder de entender y poder hablar con propiedad a aquellas personas que pasan por varios procesos. Yo pasé por los 3 procesos, ¿verdad? Ser maternidades del corazón, pasé por el proceso de abortos, que no los busqué, ojo, yo amo la vida, soy pro vida, así es que no los busqué, pero sí experimenté el dolor incluso de uno donde me hicieron un legrado porque por mi salud tenían que hacer limpieza por dentro y eso fue lo más doloroso emocionalmente que pude experimentar, más que un aborto espontáneo, es demasiado doloroso. Y tercero, ese milagro de vida biológica que el Señor me permitió. Así es que creo que no me bastarán los años que Dios me dé para seguirle agradeciendo por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo por mí y por mi familia. Wow, Roxana, qué hermosa, hermosa historia. Eso sí que es un testimonio muy grande de fe y de paciencia, porque tantos años que usted estuvo
ahí firme, firme, firme con el Señor, esperando su palabra, la promesa, ¿no? Las promesas que tiene Dios para Esa. cada uno de nosotros y cómo nosotros debemos de estar en esa espera, porque a veces uno como humano quiere todo ya, ¿no? Queremos que pedir y como que si Dios fuera el mago, ¿no? De la lámpara y decir, ¡Cling! Con Señor, varita mágica. así, y el Señor va a salir y te doy tres deseos, ¿no? Como en las películas. Pero no es así, Sí, no es así. Nosotros podemos pedir algo hoy y no, bueno, puede ser que Dios diga, ok, sí, ahí va. Pero puede ser que Dios diga, no, tienes que esperar y tienes que ser paciente, tienes que crecer, tienes que fortalecerte y de ahí pueden pasar meses, años, pero la promesa del Señor siempre se cumple. Es lo más maravilloso que yo también he experimentado. Las promesas del Señor son cumplidas siempre, que eso es la maravilla, la sí, misericordia de nuestro Señor. definitivamente. Y yo creo que tenemos que hacer un llamado, sobre todo en esta Navidad, a que dejemos que Dios nazca en el corazón, que digamos, basta ya a ser católicos solo de nombre, que seamos católicos realmente convencidos de que Dios tiene que nacer en nuestro corazón, porque es la única manera en que podemos hacer cambiar al mundo, a nuestras familias, a aquellas personas que amamos y a aquellas personas que vamos, que Dios va permitiendo en nuestro camino. Pues sí, no es fácil, no es fácil ser cristiano, no es fácil vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque a veces hay que morir a muchas cosas, hay que renunciar a muchas cosas. La cuestión es la disposición. Por eso repito el lema, yo decido amar al Señor en medio de y a pesar de. Creo que esa es la parte humana que uno tiene que poner, ¿verdad? De su parte y decir, bueno, Señor, yo decido amarte y el decidir amarte significa que acepto lo que se venga, como se venga y cuando se venga. Si hay algo que yo estoy convencida es de que siempre y cuando yo sienta la certeza en mi corazón de que Dios está ahí, eh, todo puede venir, ¿verdad? Recuerdo que un año después de que nació la niña, se enfermó de algo desconocido, algo que no sabíamos qué era, y hospitalizada, y exámenes, y exámenes, y exámenes, y exámenes, y no daba. Llegué a un punto que escuché una alabanza y yo le dije, Señor, me dolió tanto esperar a que me la dieras, pero si es tu voluntad llevártela, aquí está. No la voy a retener. Y recuerdo que ya a los 2 días ya no había nada, no había pasado nada. Entonces, pero entendí que los hijos no son nuestros, No, son de son Dios, prestados. son prestados y que Ujú, nosotros tenemos que hacer lo mejor que podemos con ellos. ujú. Y ese es el mejor gracias que podemos dar a Dios, hacer de ellos lo mejor que podamos. Así es. No siempre nos sale al 100 la tarea, pero hacemos lo mejor que podemos, Sí. ¿verdad? Roxana, ¿y por qué no nos cuenta el nombre de este gran milagro? El nombre de su Oh, niña. ok, esa es otra, otra historia. Cuando yo tenía como 4 meses o 6 meses más o menos, estábamos en ese que si le ponemos, que si le vamos a poner, pues ya teníamos un nombre, ¿verdad? Ya estaba el nombre y era Gracia María. Gracias a María por haberme acompañado, por haber estado en ese proceso conmigo, por seguir estando. Y pasó. Pues una mañana mi esposo se levanta y entonces se levanta así como que, como confundido, como cuestionado. Y le digo, ¿qué te pasó? Pues me hablaste. No, no te hablé. Y entonces, fíjate que una voz audible, eso todavía no sabíamos que era niña, era hasta la siguiente semana que Ah, nos iban a revelar el sexo del bebé. Y entonces una voz me acaba de decir que su nombre, ¿verdad? Será Emma Leticia, porque va a ser una niña. Y entonces nosotros teníamos nombre para varón y para hembra, pero el nombre para la hembra era Gracia María. En caso de que fuera niña, no sabía. Y entonces cuando nos pusimos a investigar lo que significa Emma y lo que significa Leticia,
Emma significa la que es fuerte y Leticia, alegría. Oh, Entonces, el significado es una fuerte alegría. Ella en medio de todo, pues sobrevivió a tanto, ¿verdad? Esperé tanto para poder llegar a eso. Así correcto. es que, así es el nombre de ella, Emma Leticia. Y en la fuerza encontramos la alegría. Y en la fuerza encontramos la alegría. ¿Mm? Así es que ahí está la fuerza de Dios en ella. Y es una niña, sumamente alegre. Es sumamente artística, le encanta eh, la música y de hecho es parte ya del coro de la iglesia, el coro de niños de la iglesia. Va a sus catequesis, se preocupa mucho por siempre estar pendiente de si le agrada a Dios esto o no le agrada a Dios esto. Y pues hace ya sus oraciones desde su corta edad, hace oraciones muy bonitas. Y pues ahí estamos tratando de inculcarle y hacerle ver que los milagros de Dios existen, ¿verdad? Y a medida que ella vaya creciendo, pues darle a conocer toda su historia. Y Ujú. esa es la hermosa revelación que Dios nos dio ya cuando estaba el milagro en camino Ay, de sí. cocción. Y todos somos un milagro, cada uno de nosotros. No importa Cada cómo llegamos, pero cada uno de nosotros somos un gran milagro. Somos un milagro y por eso tenemos que valorarnos, amarnos, respetarnos y pues hacer de nosotros lo que nos haga sentir eh, agradables para Dios. O sea, en todo lo que hagamos, buscar agradar a Dios. Con lo Agradable. que somos, con nuestras manos, con nuestros ojos. Si no tengo ojos verdes o azules, pues tengo ojos, gracias a Dios. Tengo manos, si son grandes, son pequeñas, tengo manos. Y aunque no las tenga, hay otras habilidades que se pueden desarrollar, ¿verdad? De maneras diferentes. Y pues Dios a cada uno nos da una forma de ser especial. Y pues a mí me gustó mucho cuando yo aprendí que las personas que no tienen, pues, tal vez sus manos, sus pies, o no oyen o no hablan, los mudos, los ciegos, no es que sean personas discapacitadas, son personas con habilidades especiales. Porque si alguien es mudo, ¿verdad? Pero ve mejor, siente mejor que muchos de Sí. los que tenemos, Ujú, no se comunican mejor. ujú. ¿Verdad? O que tal vez son ciegos, pero miran más allá de lo que, los que tenemos visión. Sí. Entonces Es que son, Dios nos da otro sentido, sí, sí, otras habilidades. sí, y de todo aprendemos. Así es que la lección de la vida es aferrarnos a Dios, buscarle en todo momento, ser agradecidos en medio de y a pesar de, porque dar gracias cuando todo está bien es lo más fácil que hay, pero dar gracias, acercarme a Dios y no culparle, no señalar a Dios cuando me está yendo mal, creo que eso es lo más difícil, pero es lo más valioso que podemos hacer. Y yo recuerdo, yo sí lo puedo decir con propiedad, sí hubo un momento donde dije, Señor, ¿por qué? Pero después entendí y dije yo, ¿para qué? Entonces mi por qué se convirtió en un Para. ¿para qué? Ujú. Y pues ahí se desarrolló toda mi historia, que sigue desarrollándose aún más porque cada día nos admiramos de los milagros que Dios nos hace, ¿verdad? Desde los más pequeños hasta los más grandes. Así es. Roxana, ¿y qué consejo le pudiera dar usted a esas mamás, a esos matrimonios que ahorita están donde usted estaba, que han pasado años y todavía no tienen ese milagrito en sus casas, en sus hogares? ¿Qué consejo les podría dar usted a estas personas? Bueno, en primer lugar, partiendo de mi propia experiencia, que se cultiven a sí mismos, que entren en comunión personal con Dios, porque entendí que hay milagros que Dios hace esperar porque tenemos primero que trabajarnos nosotros. Entonces, lo primero es trabajarse uno mismo, trabajar la pareja, eh, crecer, aprender, ¿verdad? Cultivarse. En segundo lugar, yo diría aferrarnos más a Dios, buscar más de Dios, buscar tener encuentros más cercanos con Dios, para que sea cual sea la voluntad que Dios tenga, podamos asumirla con gozo, con alegría,
aceptar la voluntad de Dios desde donde sea, desde cual fuera el punto de Dios, entender que tenemos una misión. Porque en medio de mis abortos yo fui a pedir asesoría espiritual a un sacerdote y no había ni señas de que yo iba a salir embarazada. Y recuerdo que ese sacerdote me dice, usa tus experiencias de aborto para evangelizar a esas mujeres que por propia decisión están votando a sus hijos. Úsala, usa ese dolor que experimentaste de forma natural para que las mujeres entiendan que la vida es valiosa. Entonces, y estaba en ese punto, pues, donde, pues, qué difícil. Yo estaba esperando otra cosa y lo que me venía era todo lo contrario. Entonces, buscar a Dios, aferrarse a Dios, tratar de no entender a Dios porque no lo vamos a lograr, sino que tratar de entender cuál es el camino que Dios nos está trazando y ser felices con lo que se tiene, ser felices con lo que se es. Amarse mucho, si están en pareja, amarse mucho, entenderse, porque si Douglas, mi esposo, no hubiera sido el esposo que fue, no lo hubiera podido lograr sola, humanamente hablando. Así que Dios puso esa ayuda idónea. Y para quien no tiene a su pareja, pues no está sola tampoco, porque Dios siempre está con nosotros, Oh, pero hay sí. que sentirlo profundamente en el corazón. No, y nunca, nunca, nunca estamos solos. Correcto. Nunca. Está Yo estaré Dios. contigo hasta los últimos días. Sí, no, y tenemos a nuestro Señor, tenemos a nuestros ángeles de la guarda. Estamos rodeados, aunque no miremos a nadie físicamente, estamos rodeados. Sí, sí. Estamos bien resguardados, así es Sí. que caminar en fe, la fe no es cuestión de ilusionarme, de creer en, así como, ay, me voy a ganar la lotería, no, la loto, y no, no. La fe es algo más. Fe es que yo le creo a Dios independientemente de cuál sea el resultado. Porque Roxana, le creí a Dios, creí en su palabra, e independientemente de cuál fuera el resultado, yo seguí creyendo en él. Y un lema que siempre me mantuvieron en mi proceso y hasta la fecha, algunas personas que me encuentran me dicen, dichosa tú la que has creído. Entonces, yo me siento dichosa porque le creí no al mundo, no le creí a los doctores, no le creí a Dios. Entonces, y a veces se rompen esquemas, se rompen paradigmas, pero llegar a tener una fe de esas es una lección de vida, es una lección de vida y no se puede volver atrás, o sea, no puedo. Por ejemplo, a veces uno tiene momentos en que quiere como enfriarse, que la oración, que la palabra, pero cuando yo miro mi proceso de fe, a quien me aferré y el que siempre estuvo y ha estado ahí, yo digo, no puedo ser así. Entonces vuelvo a agarrar ganas a orar, leer, hacer y esto. Y el rosario que no lo dejo de la mano porque es una arma poderosa para todos nosotros, para la fuerza, para mantenernos de pie espiritualmente también. Roxana, y podríamos tocar un poquito el tema de estas personas también que, como dicen, bueno, ya no voy a tener niños y se empiezan a llenar de otras cosas. Puede ser que empiecen a buscar, no sé, mascotas o empiecen a buscar el alcohol o empiecen a buscar llenarse de Netflix. O sea, se llenan de otras cosas para poder llenar ese vacío, ¿no? Que está ahí, que lo que ellos estaban esperando no está. Ok, yo creo que aquí lo importante es basarnos en esta frase, a más mundo, menos Dios, a más Dios, menos mundo. Entonces, si empezamos a llenarnos de Dios, yendo a la Eucaristía, leyendo, compartiendo en grupos de la iglesia, esta necesidad, este vacío, no va a haber necesidad, valga la redundancia, de estarlo llenando con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios ocupa ese lugar. Es como cuando a uno le dicen, usted la están obligando a dejar la música, a dejar esto. No, es una decisión propia que uno va tomando porque surge la necesidad en el corazón de que esto ya no me llena, lo que me llena es de Dios. Entonces,
para estas personas, pues, que están buscando llenar con con cosas del mundo lo que le pertenece a Dios, que somos nosotros. Entonces yo creo que si somos de Dios, nos tenemos que llenar de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Buscarlo. Si no logro desarrollarlo a la primera, a la segunda y ahí voy, pero haciendo el esfuerzo, no bajar la guardia, porque es más fácil volverse al mundo que volverse a Dios. Pero una vez que uno se vuelve a Dios, es demasiado difícil volver. Así es que seguir adelante, orar sin cesar, orar sin cesar. No hay que dejar de lado la oración. A veces creemos que hacer la oración hay que elaborar, ¿verdad? Pero no, la oración dada desde el corazón es la verdadera oración. Y yo creo que nuestra vida completa tiene que ser oración, porque de esa forma Dios mismo se encargará de que no nos enfriemos, de que no nos alejemos y que nos mantengamos en su camino. Y de agradecerle en todo lo que estemos haciendo día con día, es más, minuto con minuto, decirle gracias Dios, gracias por esta comida, gracias por estos zapatos, gracias por el aire, o sea, agradecerle en todo. Y yo he Agradecer. notado que cuando uno agradece, Él como que nos llena más. Sí, sí, definitivamente. Uno tiene que ser agradecido y dar gracias hasta por lo más mínimo, Sí, por la mosca que entró y bueno, gracias Señor, porque si no fuera por ella no sería cuidadosa con mi comida. sí, sí, Entonces, así es, darle gracias, Roxana. sí, ¿verdad? Así es que vivir una vida en Dios, para Dios y con Dios. Ujú. Ese debe ser nuestro fin, nuestra meta. Bueno, Roxana, pues le agradezco que haya sido parte de este programa. Espero, Roxana, que no sea la última vez que esté aquí con nosotros, porque yo sé que usted tiene muchísimo conocimiento sobre nuestra religión, sobre la iglesia, y me gustaría invitarla para que comparta con nosotros otros temas. A ver de qué hablamos, pero hablamos de algo. ¿Sí? Está bien. Invitación recibida y aceptada. Bueno, ya dijo, ya dijo. Bueno, Bueno, pues pues muchas gracias. Que Dios la siga bendiciendo, la siga llenando de tantas cosas hermosas que tiene Él para usted y para su familia. Y pues ha sido un placer, ha sido un honor tenerla aquí con nosotros. Y sin más que decir, gracias. gracias también por esta invitación, por esta oportunidad de evangelizar con mi propia vida y pedirle a Dios que nos dé esa fe que necesitamos para seguir dando lo mejor, ¿verdad? A lo largo de los años que Dios nos permita. Gracias, gracias, muchas bendiciones y adelante siempre con Cristo, en Cristo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, entonces para todos ustedes, ya sabemos, aquí Roxana ha sido un gran testimonio de vida, un gran testimonio de amor y de paciencia. Entonces, no bajemos la guardia, sigamos en oración, sigamos confiando en nuestro Señor, que Él es el que nos da las armas, Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Entonces, no bajemos la guardia, sigamos adelante y obviamente con Nuestra Señora Madre, que ella es quien nos sostiene, y San José, bueno, es que todos allá en el cielo. Todos están aliados. Sí, 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 todos ellos son los que nos sostienen. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todos por escuchar este hermoso testimonio. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad.